Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Anestesiología por este espacio. Cuando me invitaron a platicar acerca de este tema, siempre me pregunté, bueno, ¿qué podemos ofrecerles? ¿O por qué nos habrán invitado, no? Y tiene toda la razón. Nosotros somos los que los ponemos en pruebas y en aprietos y les voy a explicar el por qué. Bueno, una cicatriz siempre en un paciente puede ser sexy si eres un rapero y ganas millones de dólares o si eres un personaje de caricatura. El problema viene cuando en tu vida real te empiezan a decir dos caras, ¿no? Por una secuela de quemaduras. A esto es lo que hacemos en el Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado. Atendemos pacientes agudos y crónicos. Y no por ser crónicos, no los dejamos de meter en aprietos a ustedes, como verán. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué siempre un paciente quemado va a estar inestable ante ustedes? ¿O por qué nosotros tenemos que actuar independientemente o sabiendo aún que las condiciones principales o las condiciones generales del paciente no son las óptimas? Porque un paciente quemado va a tener una pérdida de líquidos por falta de la piel, mediadores vasoactivos liberados por falta de la piel, traslocación bacteriana por falta de la piel, edema y estado hipermetabólico. Todo esto va a matar al paciente si no hacemos algo para lo cual nos pagan a los cirujanos plásticos. Primero cubrir, después cubrir y por último cubrir. Los conceptos de lavados mecánicos actualmente ya están obsoletos. A esto me refiero que es el primer problema en los cuales los vamos a meter. Metemos pacientes con hemoglobina de 7 que sabemos que nos van a sangrar más de 1000, pero sin embargo los tenemos que meter porque si podemos esperar 1, 2, 3 semanas a mejorar sus condiciones óptimas, probablemente en 3 semanas ya no tengamos pacientes. Si se dan cuenta, en esta diapositiva trato de demostrar que no siempre vamos a tener el mejor equipo para cubrir. ¿Cuál es el mejor cobertura que va a tener un paciente quemado? Pues el injerto autólogo, que lo vamos a ir viendo más o menos, y por qué los metemos a ustedes en problemas. Sin embargo, no siempre podemos tener ni el injerto autólogo porque el paciente está muy extenso o las condiciones para ponerlo porque está infectado. Sin embargo, tenemos que tener el concepto de cubrir, cubrir y cubrir. Y si está infectado, pues entonces tenemos que cubrirlos con apósitos con plata, como está en la foto de la izquierda, o sistemas de presión negativa. Prácticamente hemos llegado a envolver a todos los pacientes, tórax, hemos llegado a envolver ambas extremidades, todo prácticamente con tal de cubrirlo. Llegamos a utilizar, no siempre, somos un instituto que a fin de cuentas, como toda la Secretaría de Salud en este momento, pues está carente de recursos. Sin embargo, como tenemos ese concepto de cubrir, hemos puesto bolsas que no son diseñadas para el sistema de presión negativa y con esas bolsas que pueden ser de basura incluso, pero hasta cierto punto estériles como las del microscopio, en eso las utilizamos para cubrir siempre al paciente. Recordar cuál era la prisa y por qué tenemos que cubrir, porque si esperamos, simplemente no vamos a tener un paciente en el futuro. Comentarles que en realidad las urgencias quirúrgicas son pocas, son prácticamente 2. Quemaduras en párpado, ¿por qué? Porque se retrae y esto ocasiona que la esclera se encuentre expuesta, se seque y pierda la visión. Y el segundo, el síndrome compartimental de todas las extremidades, incluso del abdomen. Esas en realidad son las urgencias reales y no tenemos que esperar a que exista una reanimación. Un concepto que estamos tratando de implantar en todos lados es nunca te vas a arrepentir de abrirlo y arrepiéntete de no hacerlo. ¿Por qué? Si lo abres no va a pasar nada, lo terminas cerrando a los 3 días o injertando. Sin embargo, si no lo abres, en 3 días ya no vas a tener extremidad que abrir, la vas a tener que amputar y eso todo lo que genera, obviamente, desfavoreciendo a ustedes. Entonces, estas son en realidad las urgencias en las cuales sí o sí, a la hora que sea, nosotros tenemos que meter al paciente a cirugía. Una de las, ¿dónde comienzan las complicaciones para ustedes? Miguel les podrá explicar muy bien que incluso nosotros tenemos que utilizar temperaturas específicas para operar a estos pacientes. El principio básico es no tienen piel, por lo tanto no tienen esa barrera, están perdiendo mucho vapor,
pierden temperatura. Entonces, nosotros tenemos que operar a estos pacientes en quirófanos que van de 29 a 33 grados centígrados. Somos, como lo comentó Marco, uno de los pocos quirófanos que tienen la posibilidad de llevar estas temperaturas tan altas. Utilizamos cobijas térmicas en ciertos pacientes, sobre todo en los niños, utilizamos radiadores, más las luces, más los campos estériles. Todo esto utilizamos para calentar al paciente, pero pues obviamente el anestesiólogo también está dentro de la sala y por lo tanto también se empieza a calentar, ¿no? Entonces desde ahí empieza el problema con ustedes también. Esto es nuestro caballo de batalla y esto es lo que generalmente nosotros tenemos que hacer de primera instancia, cubrir al paciente con injerto autólogo. Tenemos muchas coberturas que voy a ir especificando un poco, nada más por la cuestión del tiempo, pero bueno, la toma y aplicación de injerto comienza con el aseo quirúrgico. Ya una vez que está el paciente listo, digamos, para empezar el procedimiento quirúrgico, empiezan las complicaciones para ustedes. Utilizamos una infiltración que se llama Pitkin, ahí yo me equivoqué en el nombre, está como Dakins. La solución Pitkin es una solución fisiológica y le agregamos adrenalina, ¿para qué? Para todas las áreas afectadas que tiene el paciente, las empezamos a infiltrar. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros hagamos la escisión tangencial con unas maniobras muy finas que ustedes van a ver en unos momentos, no nos sangre tanto. Entonces, en el paciente gran quemado se llegan a utilizar 4 litros, 6 litros, si se dan cuenta, es volumen que a fin de cuentas, tarde o temprano, ustedes van a tener que lidiar con él. Nosotros a fin de cuentas nos salimos de la sala y ahora sí, ¿no? Les echamos la bronca a ustedes. Pero bueno, ese volumen se tiene que ir a algún lado y en algunos casos termina en el pulmón, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan las complicaciones para ustedes. Agregado a esto, para que no sangre tanto, utilizar esta solución Pitkin, también utilizamos vendajes de Smarch, sobre todo en las extremidades. Las excisiones tangenciales, como las vamos a ver, se hacen con la venda Smarch puesta. Por favor, pueden correr el video. Ahí lo que están, esto es un niño, es el paciente que estábamos haciendo el lavado. La extremidad la vaciamos, obviamente para que ustedes tengan mayor volumen corriente. Dejamos puesta esta venda de Smarch. Esta extremidad ya fue infiltrada, desgraciadamente no tengo ese video. Lo que quiero ilustrarles en estos videos es el por qué tenemos que hacer esto. Uno, para que no nos sangre, para que ustedes no tengan mayor problemas, pero lo sabemos que automáticamente los metemos en problemas cuando utilizamos bastantes soluciones para que no nos sangre. Quitamos las vendas Smarch y en donde estoy apuntando ahora es una navaja que utilizamos para hacer las excisiones tangenciales que ustedes se van a dar cuenta que en el momento que las comencemos a hacer, pues no son maniobras para nada gentiles, son maniobras que nos van a ocasionar sangrado, sobre todo cuando las hacemos en tórax y cuando las hacemos en abdomen o cuando las hacemos en cara. ¿Por qué? Porque ahí no podemos meter un Smarch, metemos un Smarch y dejamos al paciente sin vida, ¿no? Ahí estamos calibrando esas navajas que en realidad pues no nos dicen de otra cosa en el hospital más que polleros o taqueros, ¿no? Porque en verdad se van a dar cuenta que no son maniobras nada gentiles. Ahí estamos empezando a levantar la piel y así es como quitamos toda esa piel muerta. Esperando que en la parte de abajo tengamos grasa apta para poder colocar el injerto. Esto, también tenemos una frase que se llama encuentra el oro. El oro, ¿por qué? Porque la grasa que sabemos que nos va a recibir ese injerto tiene esas características como color oro. Si nosotros lo colocamos en un área donde no está preparada, simplemente se va a perder ese injerto. ¿Nos pueden pasar la siguiente, por favor? Y así nos vamos prácticamente pelando a todo el paciente. Es imposible que esto no nos sangre y sobre todo, ¿nos pueden empezar a correr el video, por favor, también? Y
Y sobre todo, pues también que siempre tengan en cuenta que para que no nos sangrara, pues tuvimos que meter bastante líquido. Ahora, no solo metemos la solución Pitkin en las áreas afectadas, también la tenemos que aplicar en las áreas donadoras. Se distorsionó un poco el video. En eso lo que tratamos de demostrar es todas las áreas ahora que son sanas también van infiltradas con esa solución. Agréguenle todavía más problemas para ustedes. Y prácticamente todas esas áreas que son sanas por medio del dermatomo, que en este momento lo estamos pasando, pero bueno, no se alcanza a ver por la distorsión del video, son otras áreas que nos van a volver a sangrar y esas no las tomamos con venda Smarch. ¿Ok? Entonces, tenemos sobrecarga que nosotros les proporcionamos, más el sangrado de la escisión, más el sangrado de la toma de aplicación de injerto. El siguiente, por favor. Pueden correr el video. Prácticamente para no desperdiciar tanta piel o simplemente para utilizar la menor cantidad, utilizamos estos malladores 3:1. ¿Qué significa 3:1? Que por cada, digamos, 1 centímetro de piel tomada se va a expandir 3 centímetros cuadrados por medio de estos aparatos y así terminamos cubriendo. Obviamente estos injertos mallados no siempre los colocamos, o más bien tenemos algunas reglas estéticas como no colocarlos en cara, no colocarlos en mano, no colocarlos en párpados. ¿Por qué? Por la retracción tan importante que hay y sobre todo por el resultado estético tan feo que va a haber. Una vez que ya levantamos, recordar el concepto de cubrir, cubrir y cubrir y tenemos que aplicar los injertos. Esta ilustración se las puse a propósito, ¿por qué? Porque nosotros contamos en el Centro Nacional de Investigación con piel cadavérica, en dado caso que no tengamos lo suficiente piel propia autóloga del paciente, entonces llamamos a banco de piel y les decimos necesitamos piel para cubrir el paciente. Recordar ese concepto, cubrir, cubrir. Esta es la diferencia entre un injerto autólogo que fijamos con grapas, todo esto para ahorrar tiempo quirúrgico, y áreas que quedaron cruentas las podemos cubrir con el injerto de cadáver. ¿Qué va a pasar con este injerto? Se va a perder, sí, en el transcurso de 2-3 semanas. Sin embargo, ya en 3 semanas nos dio chance de que las áreas donadoras previas ya podamos tomar nuevamente injerto y entonces terminar de cubrir al paciente. Estos injertos nosotros los descubrimos cuando son laminados a las 48 horas, cuando son mallados a las 72 horas, entonces otro procedimiento quirúrgico agregado para ustedes. Pero hemos visto que si los descubrimos de 5 a 7 días, como llega a pasar en el instituto por cuestiones de tiempo, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Eso es a lo que se van a enfrentar en el paciente quemado agudo. Sin embargo, también tenemos los pacientes con secuelas de quemaduras. Estos son los procedimientos quirúrgicos más sencillos, que pueden ser liberación de cicatrices retráctiles con escisión y una nueva toma y aplicación de injerto, o zetaplastías para aperturas de espacios, para aperturas de axilas o cualquier cicatriz que esté retrayendo o limitando la movilidad. Colgajos pediculados, como en el caso de una retracción de párpado, robamos de la frente, lo llevamos pediculado para cubrir el párpado y donde robamos lo injertamos. O en el caso del pie, este es un colgajo pediculado, la primera metatarsiana. ¿Por qué específicamente lo metimos aquí? Si aquí vemos que tiene un defecto pero está con injerto ya integrado, porque aquí tenía exposición ósea. Y sabemos que los injertos no se integran en el pie, perdón, en hueso o en tendones en dado caso que no tengan peritenón. Otros colgajos pediculados que utilizamos como manejo de secuelas, pues es el de la tibial posterior para cobertura de un tendón de Aquiles y el resto de las áreas las injertamos. O cuando nos llevamos algunas sorpresas, que nosotros vemos que el paciente ya tiene todo el dedo necrosado y el momento en que empezamos a hacer una desbridación nos damos cuenta que está viable, entonces lo metemos a la ingle y lo dejamos ahí 3 días para posteriormente hacer el despegamiento y que tenga dedos funcional. Los últimos procedimientos donde nos vamos a meter en problemas son en los colgajos libres. ¿Por qué? Porque son procedimientos que en promedio estamos tardando 8 horas.
Todavía no tenemos la experiencia necesaria de estos centros tan importantes como el Hospital General de Colgajos Libres o el Hospital G.A. González, donde de estos realizan muchos procedimientos y tienen más habilidad. Nosotros, agregado a eso, nos tenemos que enfrentar con que generalmente este tipo de pacientes son quemaduras por corrientes eléctricas y las arterias y venas tienen aún el fenómeno o el daño producido por la electroporación. Significa que las proteínas se van perdiendo con el transcurso del tiempo y prácticamente nosotros no tenemos la misma calidad arterial ni venosa de unos vasos normales y eso nos ocasiona que tengamos más pérdida de colgajos. Pero bueno, esto es un colgajo radial ancho para el salvamiento de la extremidad. A veces con lo que tenemos que batallar y con lo que ustedes tienen que batallar por nuestras decisiones son las siguientes. Si ustedes ven este pie y dicen, pues lo amputamos. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. El problema es que ya le habíamos amputado las dos extremidades superiores. Entonces, aquí es donde tenemos que meterlos en problemas a ustedes y decirles, pues ni modo, vamos a arriesgarnos, vamos a hacer un procedimiento de 8 horas para ver si podemos hacer el salvamiento de estas extremidades. Pueden correr el video también. Este es un colgajo también libre que hacemos para reconstrucción de secuelas en pacientes por quemaduras, por corriente. Nuevamente está distorsionado, pero lo que queremos demostrar es que estos procedimientos, aparte de cubrir, recordar que nosotros como cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos en estos pacientes primero tenemos que darles función. Si no tienen función, de nada nos sirve que esté bonito, ¿no? Entonces, cubrimos y lo hacemos con algunos tendones que van incluidos en nuestro colgajo para darle flexión a los dedos. Dentro de los colgajos libres, también uno de los caballitos de batalla es el anterolateral de muslo para cualquier cobertura, pero insisto, mientras menos daño ocasionemos al paciente para hacer colgajos más finos, van a ser procedimientos cada vez más largos, ¿no? Como estas excisiones que vemos nosotros defectos por quemaduras por corriente eléctrica que tenemos que cubrir, como les comentaba, sí o sí en el momento quirúrgico, como colgajos radiales libres. Un concepto que aprendimos del doctor Fernando Ortiz Monasterio, que en paz descanse, toda cirugía reconstructiva debe ser estética y bajo ese principio procuramos hacer todas estas cirugías del paciente quemado. Recordar que sin ustedes nosotros no podemos hacer nada, pero sobre todo pues el que nos lo va a agradecer va a ser el paciente. Muchas gracias.